Estimados estudiantes, en esta cápsula de aplicación mecánica veremos algunos ejemplos y algunos conceptos sobre la cantidad de movimiento y la conservación o no de la energía cinética. Iniciaremos nuestra cápsula con el estudio de colisiones, distintos tipos de colisiones, y definiendo y entregando los conceptos básicos con aplicaciones. Generalmente en las colisiones se generan movimientos, se generan cambios de forma, se genera desprendimiento de energía. Como ustedes pueden ver aquí, el viento colisiona las aspas de un generador eólico que produce energía eléctrica. Por lo tanto, hay una transformación de energía. En el satélite choca una roca y genera calor, genera desprendimiento térmico, energía térmica. También hay colisiones que nos afectan bastante. Son las que ustedes conocen cotidianamente en las calles, las colisiones entre autos, donde se ven deformaciones fuertes. También hay en el mundo microscópico o de partículas pequeñas montones de colisiones que allí hay que aplicar procesos estadísticos para poder calcular. Sin embargo, el modelo más simple de las bolitas que están allí colgando, viene una que trae una cantidad de movimiento, le pega 4, pero simplemente como la cantidad de movimiento antes de la colisión tiene que ser igual después de la colisión, solo se desprende una bolita en el otro extremo. Hay tres tipos de colisiones, a saber, choques elásticos, choques inelásticos y choques totalmente inelásticos o plásticos. El choque elástico se caracteriza por la transmisión de la cantidad de movimiento. Lo vemos allí en la animación. Viene una partícula con una cantidad de movimiento, la masa por la velocidad, choca con otras 4, entrega la cantidad de movimiento que trae y sale solo una bolita. Eso implica que la cantidad de movimiento se conserva. La que viene llegando es igual a la que va saliendo. Entonces, como se conserva la cantidad de movimiento y vemos que la velocidad de entrada en este caso es igual a la velocidad de salida, se conserva la energía cinética. Por tanto, las características principales del choque elástico es se conserva la cantidad de movimiento y la energía cinética. Efectuar bien los movimientos, pero el caso del choque inelástico, ¿verdad?, es por definición contrario al choque elástico. ¿Qué significa eso? En el choque inelástico no se conserva la energía, solo la cantidad de movimiento, ¿está claro? Porque la energía se transforma también en destrozar las cosas, en deformaciones, en calor, en roce. Por lo tanto, no toda la energía cinética se transforma antes y después de la colisión en términos de valor, no se conserva. En general sí, energía cinética más energía calórica, más las tensiones, más las deformaciones, sí. Pero desde el punto de vista de energía cinética de movimiento, no se conserva. Choques totalmente inelásticos, también llamados choques plásticos. En estos, los cuerpos antes de la colisión A y B vienen separados, indudablemente, porque van a chocar.
Luego, después del choque, las masas siguen a la misma velocidad, siguen juntos, como se ve en las animaciones que ustedes observan. En este tipo de colisión inelásticos totales, plásticos, se conserva la cantidad de movimiento, pero no se conserva la energía mecánica. No se conserva. Eso significa que hay una diferencia de energía inicial antes del choque y hay una energía final distinta, porque en este caso de choque hay pérdida de energía, hay transformaciones a otras formas de energía, a las formas de deformación, de calor y otras. Veamos el concepto que nos convoca. Colisiones elásticas. Dijimos, se conserva todo lo de antes, se conserva en todo lo después. ¿Eso qué significa? Que se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía cinética, son iguales antes y después. Se conserva. A ese tipo de colección le llamamos elástica. Ejemplo. Miren, ahí tenemos un pez de 6 kilos, uno grandecito, que lleva una velocidad de 1 metro por segundo y se come a otro, en el vuelo, llamémoslo así, de 2 kilogramos. Allí pusimos un monito, ¿verdad?, representando lo que estamos diciendo. Pregunta, determine la velocidad del pez verde, de este gordito, el pez verde, después de haberse ingerido al pez rojo. Necesariamente dijimos, ¿verdad?, que tenemos que ver y analizar qué sucede. Viene el pescado grande, se come al chico, es como que si choca un auto más chico y se sube arriba. ¿Está bien? Por lo tanto es una colisión. ¿Qué dijimos en la colisión? Tenemos que ver la conservación de momento, ¿verdad? Planteamos la ecuación de momento, ¿verdad? Y calculamos la velocidad de salida. La velocidad después, after está en inglés, ¿verdad?, tiene un valor de 3/4 de metro, es decir, 0,75 metros por segundo, y partió con 1. Es decir, como aumentó la masa, disminuyó, ¿verdad?, disminuyó su velocidad. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de conservación. Lo planteamos, ¿verdad?, con las ecuaciones. Usted, ¿verdad?, va a ver y va a reemplazar el valor de la velocidad 2 encontrado el 0,75, ¿verdad?, metros parece que era la velocidad partido por segundo, y usted verificará la conservación de la energía. Resumiendo, hemos visto nosotros que en los choques se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Eso implica entonces que P igual M por V se conserva antes y después del choque, como expresa allí la relación de dos partículas P1, P2 es igual a la cantidad de movimiento P1 y P2 final, antes igual a después del choque. Lo vemos allí en las particulitas, las masitas negra y azul, y en las bolitas que están arriba. Vemos que hay una bolita que trae su masa y una velocidad, tiene una cantidad de movimiento, choca con otra y solo se desprende una. La cantidad de movimiento se conserva.
Veamos un caso especial cuando dos objetos chocan y tras la colisión quedan unidos, como se ve allí animado la masita negra con la masita azul. Tenemos un ejemplo para ver este choque totalmente inelástico. Se tienen dos átomos A y B en trayectoria de colisión. Bueno, ahí tenemos los datos, la masa de A, la masa de B, la velocidad de A, la velocidad de B, y tenemos que plantearnos algunas interrogantes. ¿Cuál? Nos preguntan, calcule la magnitud de la máxima variación posible de la energía mecánica. Tenemos que saber entonces, antes de la colisión, la masa A y la masa B, qué energía traen y cuánta energía hay antes del choque, en la suma de los dos, ¿verdad? Allí lo tenemos planteado. Un medio de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado, más un medio de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado. Aplicamos la calculadora y obtenemos 3.92 por 10 elevado a la menos 23 Joule. Nos preguntan por la máxima variación posible de energía mecánica. Entonces tenemos que ver la energía que trae, que ya la calculamos, y tenemos que evaluar la energía que sale. Pero la máxima, después de una colisión, es un choque completamente inelástico. Es cuando los átomos forman una sola molécula o los dos cuerpos después del choque salen juntos. Entonces, aplicando la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, P1 inicial más P2 inicial tiene que ser igual a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad de ellos dos, ¿verdad? Porque las moléculas salen juntas. Esa aplicación aquí la escribimos. Factorizando m nos queda de esta forma. Y evaluando nos resulta que la velocidad final vale 118 en x y menos 2 en y en unidades metros por segundo. Como tenemos la velocidad final de las dos partículas que van juntas, podemos calcular la energía cinética después del choque. ¿Cuánto vale? Un medio de las masas juntas, ma más mb, por la velocidad del conjunto. Y eso nos resultó 3.48 por 10 elevado a la menos 23. Si hacemos el delta de la energía inicial menos esta energía final antes y después del choque, nos resulta un delta de energía cinética de 4.38 por 10 elevado a la menos 24 Joule. En resumen, veremos en el cuadrito tipo de choque elástico, inelástico, totalmente inelástico o plástico versus la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía. Podemos decir que en los elásticos se conserva la cantidad de movimiento y la energía mecánica. En el inelástico y en el totalmente inelástico o plástico se conservan en ambos la cantidad de movimiento, pero no la energía. Allí, si ustedes siguen la flecha roja, encuentran que la energía que se pierde, porque no se conserva, eso significa que la que entra es distinta a la que sale. ¿Y por qué es distinta? Porque hay parte que se pierde en calor, en deformación y no se recupera para hacer movimiento. Bien, les invitamos a profundizar los conceptos, ya sea en el libro de Física con conceptos y aplicaciones o en el libro de Física Universitaria. Muchas gracias por su atención.